De esta mañana damos gracias a Dios. Hemos estado trabajando en este mes de septiembre sobre un tema bien importante y bien esquivo entre los cristianos: la humildad. Y digo esquivo porque es que cuando de pronto uno se le pide humildad, uno como que dice: eso no es para mí. Que yo no necesito esas cosas. Y otros hay veces que nos creemos que la tenemos y no es sino que se presente una oportunidad y sale lo contrario de la humildad: la soberbia y el orgullo. El tema de hoy es una comparación entre la humildad de Cristo y la tuya. Vaya a tomar la clase. ¿Quién más hay para clase? Bienaventurado. Una comparación entre la humildad de Cristo y la nuestra. Una comparación entre la humildad de Cristo y la nuestra. El tema está en Filipenses capítulo 2. Vayan allí conmigo. Quiero que leamos hasta el versículo 8, hasta el versículo 9 puede ser. Y entonces empieza la palabra, estoy en la Reina Valera, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ojo con el verso 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí empieza la comparación. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dejemos ahí la lectura. En los primeros 4 versículos de este pasaje, nosotros vamos a encontrar que Pablo nos está diciendo que busca que la iglesia tenga 4 cosas: un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito. Lo vuelvo a decir, Pablo está buscando que la iglesia tenga un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito. Pero hace 2000 años nuestro Señor Jesús oraba intensamente por lo mismo. Oraba intensamente para que nosotros llegásemos a ser uno, llegásemos a tener unidad. Acompáñenme un momentico, sin botar a Filipenses, acompáñenme a Juan, estén en el capítulo 17, en la oración de Juan, de nuestro Señor Jesús, que la dice Juan, y vayan conmigo al verso 11. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
oración de Jesús hace 2000 años intensamente, que la iglesia tenga unidad, que la iglesia sea de un mismo sentir, que la iglesia tenga un mismo espíritu, que la iglesia tenga un mismo amor, que la iglesia tenga un mismo propósito. Pero Jesús no lo dijo una vez. Pasen conmigo en el mismo capítulo al versículo 21 y 22. En el versículo 21 vuelve y repite: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pasados 2000 años, el Señor Jesús no ha visto esta respuesta a su oración. La iglesia no es una. La iglesia no está unida, la iglesia no tiene un mismo sentir, la iglesia no tiene un mismo espíritu, la iglesia no tiene un mismo propósito. Después de 2000 años, Jesús está esperando todavía esta respuesta. Los grandes teólogos han dicho que este pasaje de Filipenses capítulo 2 y especialmente del 5 al 8 es el corazón de la carta de Filipenses, pero otros teólogos han quedado de acuerdo en que no es solo el corazón de la carta de los Filipenses, sino que ese pasaje es el corazón de toda la Biblia, porque la Biblia busca una iglesia de un mismo espíritu, de un mismo sentir, de un mismo amor y de un mismo propósito. Este pasaje nos explica la humildad de Cristo, el descenso de Cristo, desde la gloria hasta la humillación. La humillación de Cristo fue necesaria para que nosotros tengamos la salvación, para que nosotros seamos glorificados. La muerte de Cristo fue necesaria para que vos y yo pudiéramos adquirir vida. Pero hay una pregunta importante, y es ¿por qué un pasaje de estos tan supremamente teológico, tan supremamente fuerte? Porque es un pasaje de estos, ¿por qué está en una carta del gozo? Este pasaje debería estar en una carta como la de Romanos, que es una carta pesada de pura doctrina, o como en Hebreos, pero está en la carta del gozo. Y es que en la iglesia se necesitaba hablar de este tema de la humildad, porque sencillamente había divisiones, había fracturas al interior de la iglesia como las hay hoy. Si ustedes miran en Filipenses capítulo 4, van a encontrar que allí habían unas situaciones que el apóstol Pablo dice que había que arreglar. Dice capítulo 4, verso 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a la hermana Evodia y a Sintique, dos hermanitas preciosas de la iglesia, salvas. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué estaba pasando con estas dos hermanitas? Habían trabajado con Pablo, le habían ayudado a Pablo en muchas cosas, estaban escritas en el libro de la vida, pero tenían problemas. No se entendían las dos muchachitas no, ya mayorcitas. Y están dentro de la iglesia y hay problemas. Hay divisiones, porque esta cree aquello, porque hoy no la saludo, porque tal cosa, porque esta cree lo otro, porque esta no piensa como yo. Y entonces miren, verso 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Habían trabajado con Pablo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo
escribe este himno precioso del capítulo 2 sencillamente porque hay una iglesia con fracturas, con divisiones, y Pablo está diciendo: necesito que la iglesia entienda que deben tener un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito. Por eso es que esa carta está en Filipenses y no está en Romanos. Pablo está enseñando en este capítulo 2, Pablo está enseñando cómo evitar las divisiones, cómo evitar las diferencias en medio de la iglesia. Pablo nos está diciendo: ustedes necesitan aprender un modelo de humildad, un modelo de servicio en la iglesia. Ustedes necesitan aprender cómo sanar las diferencias que se dan en el cuerpo de Cristo, de tal manera que la iglesia mostremos la gloria de Dios. ¿Quién la va a mostrar? ¿Quién espera usted que muestre la gloria de Dios si no somos nosotros que nos bendecimos y nos ayudamos unos a otros? Esta estrategia de Pablo de un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito, la tenemos que materializar en nuestra vida, y así veremos cumplida la oración de Jesús en Juan capítulo 17. ¿Cómo lograr esto? Entendiendo la humildad. Y Pablo muestra cómo Jesús fue humillado. No fue humillado. Él se autohumilló. Humillado fue Nabucodonosor. Humillado fue Jonás. Humillado fue Faraón. A Jesús nadie lo humilló. Él se autohumilló. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Alguien como vos y yo merecemos ser humillados, porque vos y yo somos criaturas caídas, pecadoras, egoístas, rebeldes, necios. Pero nuestro Señor Jesucristo sencillamente no tuvo nada de eso. Él se autohumilló, eso que quede claro. Nadie lo humilló, Él se autohumilló. Y es un ejemplo para vos y para mí, ejemplo del cual nosotros tratamos de huir. Humillación, no, eso no es para mí, no. Yo que llevo tantos años predicando, yo que soy maestra de niños, yo que soy de la alabanza, yo que soy... No, humillación, vete conmigo. Y Jesús se autohumilló. La humildad es muy esquiva en los cristianos. Tratamos de no coger el ejemplo de Jesús. Escuché una ilustración que hizo el pastor Miguel Núñez. Hizo una ilustración acerca de la humillación. Dice que un misionero iba y se quedó mirando. Habían dos cerros, cerro allá, otro cerro aquí, comunicados por un estrecho pasillo, para una sola persona, en este caso. Y entonces él estaba mirando desde un punto donde podía mirar los dos cerros, y vio como una cabra de aquel cerro descendía para pasarse a este otro cerro, pero de allá descendía otra cabra, y se encontraron aquí en el camino. No había paso para las dos cabras, y entonces se quedaron mirando. Allá había un voladero, unos riscos, y aquí estaba el corte de la montaña. Entonces se quedaron mirando, y de pronto una de las dos cabras dobla sus paticas y se arrodilla literalmente en el piso, pero aún su cornamenta era muy alta, y extiende, se aplasta literalmente, se aplasta en el piso y se queda allí, pero su cornamenta sigue estando en alto. Entonces acuesta su cornamenta y queda totalmente extendida en el piso, y la otra pasa por encima y pasa para el otro lado. Este es el mejor ejemplo
para que nosotros entendamos lo que hizo Jesús. Jesús descendió y volvió a descender para que nosotros pudiéramos pasar por encima de Él, para que pudiéramos pasar al otro lado donde está la gloria, donde está la salvación para nosotros. Lo triste de todo esto es que nosotros ni siquiera somos como las cabras. Si nosotros nos encontramos en un pasillo tan estrecho, alistamos la cornamenta y de una vez, a ver, medimos nuestras fuerzas, nos entrelazamos, a ver quién cae, a ver quién domina, a ver quién pasa. No me importa si el otro se va allá al voladero, no me importa si el otro muere, pero la cuestión es que yo tengo que salir adelante. Eso no es así. Ni la cabra en este caso tampoco. Tremendo, ¿no? Y nosotros muchas veces mostramos más bien la cornamenta como, a ver, yo pierdo mi posición, pero yo no me someto. Pues este no es el modelo de nuestro Señor Jesús. El modelo de nuestro Señor Jesús es sencillamente desciende y vuelve a descender para que tú puedas pasar. Alguien dijo que si tú quieres conocer cómo es una persona, dale privilegios, dale poder y siéntate a mirarlo cómo actúa. Denle poder a unas personas y siéntese a mirarlo y ahí se da cuenta quién es. Una persona cuando se le dan poderes empieza a sacar cuello, empieza a hincharse, empieza a decir es que a mí me nombraron en tal ministerio, a mí me nombraron en tal otro, usted ni siquiera alcanza donde yo voy, y empieza a levantarse. Ese no es el modelo de Jesús. Jesús nos enseñó que Él manejaba el poder, manejaba la autoridad, capaz de manejar la posición, capaz de manejar lo que tenía, la posesión. Posición y posesión son dos cosas distintas. Posición es el lugar donde estaba y posesión es de lo que Él se despojó. Y nadie ha sido capaz de manejar esto como Jesús. Entonces Jesús demuestra que Él es un verdadero siervo. Un siervo no usa sus privilegios para promoverse a sí mismo. Un verdadero siervo usa sus privilegios para promover y avanzar el reino de Dios. Entonces no se trata de que yo me promuevo para avanzar, para lograr algo, sino que yo promuevo el reino de Dios y lo hago avanzar. En estos versículos del 5 al 8 yo quiero mostrarles a ustedes un modelo de siervo para avanzar en el reino de Dios. Un modelo de siervo, humildad, un modelo de siervo. Lo primero que vemos en modelo de siervo es una disposición de la mente. Si podés ponerme en una hoja de Word los puntos nomás. Primero, una disposición de tu mente. En el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, haya en vosotros este sentir. Hermanos, es una disposición mental, es una inclinación natural que hubo en Cristo Jesús, que muchas veces no está en nosotros. Una disposición de tu mente a servir en el reino. Cuando nosotros vamos a abrazar la causa de Cristo, nosotros tenemos que tener esa inclinación. Haya en vosotros. Hermanos, si ustedes miran el verso, quédense mirándolo un momentico. Ese verso es un imperativo. Tiene tres cualidades. Es imperativo, es presente, está en tiempo presente y está en voz activa. ¿Qué quiere decir esto? Que es que no es una opción. Haya pues en vosotros. Haya pues en vosotros no es una opción.
el Señor nos está diciendo es que este imperativo es que usted tiene que ser ahora una persona que dice, yo estoy en Cristo, y entonces, porque vos estás en Cristo, porque vos has sido regenerado, porque vos has sido cambiado, tienes que decirle a tu mente, me voy a disponer para servir al Señor, es un imperativo. Es que yo estoy en Cristo y no me interesa la obra. Señor, está equivocado. Dios ha hecho todo por ti, por mí, entonces haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, una disposición de la mente. La mente vos la tenés que ordenar. Yo les he explicado desde este púlpito que la mente es un músculo. Y entonces a la mente se le dice, se le capacita, se le entrena. Vos le decís a la mente, no más alcohol. Y la mente dice, ay hombre, a mí me gusta mucho. Pero vos le decís, es que aquí mando yo con el Espíritu Santo. Entonces no más alcohol y no más alcohol. No más fornicación y no más fornicación. Porque vos le decís a la mente, haya pues en vosotros este sentir. Es una disposición de la mente para servirle al Señor. El Señor no empezó la humillación cuando estaba en la cruz. El Señor empezó la humillación desde que estaba en el cielo. Él es el Cordero inmolado desde la eternidad. Desde que estaba en el cielo, Él dispuso su mente y dice, el hombre necesita que yo lo redima. Y yo un día, cuando se llegue el tiempo, voy a descender y me voy a humillar. Disposición en su mente. Vos y yo tenemos que tener disposición en la mente. Entonces, es un imperativo, pero está en tiempo presente. Esto implica que esto lo debo adoptar como un estilo de vida, porque es presente, es hoy. No es que yo voy a empezar mañana, el pastor predicó, pero yo mañana empiezo. No, Señor, usted empieza ahorita mismo. Es tiempo presente. ¿Cuándo? Haya pues este sentir, hoy, que hubo en Cristo Jesús, hoy, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, implica que yo lo cojo como un estilo de vida, hermano. No es que yo voy a comportarme como un siervo cuando esté en la situación como las cabras, que de pronto nos encontramos y entonces yo me comporto como un siervo en ese momento. Usted no se comporta como un siervo, usted es un siervo. Y es un estilo de vida para siempre, para todos los días, para cualquier momento de la vida. Y no es para ciertos momentos. Usted y yo somos siervos, hermanos. Y la tercera cosa que dije es que es imperativo, es presente y es una voz activa. Tiene una voz activa. Es decir, que yo no soy pasivo en este proceso. Yo tengo que activamente hacer algo, activamente, para renunciar a los deseos de la carne. Yo tengo que estar activo. Y hay este deseo de la carne que perturba mi mente, yo le doy la orden y trabajo con eso. Entonces, hay muchas cosas a las que yo como siervo tengo que renunciar. Soy un siervo, si el Señor renunció desde el cielo, a mí me toca renunciar con disposición de mi mente. Renunciar a ciertas cosas. Hombre, hay un partido de fútbol a las 8 de la mañana, pero está el culto. Me voy para el culto. Yo tengo que renunciar a ciertas cosas que a mí me agradan. ¿Sí? A mí no me puede ganar el mundo, ni me puede ganar la carne, mucho menos el diablo. Entonces yo puedo de una forma activa, permanente, vivir con esa actitud, con esa disposición, con esa inclinación natural a servir a Dios, así como lo hubo en Cristo Jesús. Hermanos, Dios tiene una voluntad soberana. Vos y yo tenemos una voluntad humana, y la voluntad humana siempre tiene que estar sometido a la voluntad soberana. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ser transformados en siervos. Jesús no necesitó ser transformado en siervo. Jesús es un siervo. Pero vos y yo sí necesitamos ser transformados en siervos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, pon ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Esa disposición de la mente para ser siervos tuyos, para bendecir
tu santo nombre. Además entonces de una disposición de la mente, nosotros para ser unos buenos siervos tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Jesús tuvo un abandono de su posición, abandonó su posición. El versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Posición. Siendo en forma de Dios. El texto nos está diciendo que Jesús existía todo el tiempo en forma de Dios. Y Él abandonó su posición. Él existía todo el tiempo en forma de Dios. Cuando Él sencillamente se hace hombre, el bendito Dios, nuestro Dios todopoderoso, las personas que veían a Jesús se maravillaban porque lo veían diferente. Es que Él es Dios. Nicodemo dice: nosotros sabemos de dónde vienes y lo que tú haces. Es porque lucía como Dios. Jesús tenía a Dios y lucía como Dios. Y no podía cambiar. Sencillamente Él es Dios y existía en forma de Dios. Dios es inmutable. Por lo tanto tenía esa posición encumbrada en todos los tiempos. Y Él decide, estando en esa posición encumbrada, encarnarse. Hermanos, la encarnación de Cristo ya es suficiente humillación para la divinidad. La encarnación, el hecho de volverse hombre ya es suficiente humillación. Que Dios se haga hombre, que el Creador se haga criatura, ya es suficiente humillación. Que el santo se haga pecado es una gran humillación. Pero su humillación, como les dije, no comenzó en la cruz, comenzó desde el cielo, mucho tiempo antes Él había decidido. ¿A ustedes no les parece que esto es una gran maravilla de ejemplo para nosotros? Que el Dios que existe fuera del tiempo y fuera del espacio, que el Dios que lo llena todo, se atreva a reducir su condición para estar metido en un útero, en la oscuridad de un útero por 9 meses, y luego salga a la luz como cualquier otra criatura. Eso es una humillación completa para la divinidad. Y Él lo hizo. Y Él lo hizo. El Dios que es tan puro en santidad, tan extraordinariamente sublime, que aún los cielos de los cielos no son suficientes para Él. Hermanos, Dios es más santo que los mismos cielos. En los cielos no hay nada moral, nada inmoral. Dios está allí, pero Dios es mucho más santo que los cielos mismos. Cristo no fue humillado, Él se autohumilló. Y nosotros, en muchas ocasiones, tenemos que ser humillados. Pero no importa cuántas veces seamos nosotros humillados, nosotros nunca vamos a igualar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús empieza a autohumillarse, Él empieza de arriba, en lo más alto, hacia abajo. Pero cuando nosotros somos humillados, nosotros no estamos allá alto, nosotros ya estamos bajitos y ahí para abajo se nos humilla. Porque nosotros, sencillamente, la humillación de nosotros comienza desde abajo, diferente a la humillación de Cristo. Porque nosotros somos criaturas corrompidas, con una mente entenebrecida, con una voluntad corrupta, con unos ojos que no ven, con un corazón que a veces parece de piedra, y de ahí para abajo es que se empieza a humillarnos a ver si es un momento despertado. Cuando yo toco este texto de Filipenses siempre me ha dado muy duro, porque es que yo me pongo a pensar cómo es que el Dios Todopoderoso haya dejado un texto de estos y yo no lo haya valorado. ¿Cómo es posible que siquiera me deje tocarlo
para transmitirlo, para tratar de transmitir esta grandeza que hay en este texto. Y uno tiene que entender es la misericordia de Dios, porque necesitamos entender todo esto de la humillación de Cristo. Y entonces Cristo, con razón el ladrón que estaba al lado de la cruz, mira ese cuerpo ensangrentado, mira esa figura allí impotente, esa corona de espinas, y el ladrón dice humanamente: este no puede ser Dios, este no puede ser Dios. ¿Cómo va a ser Dios un hombre así en esta situación? Y razón tenía, porque la humillación fue tan grande que el mismo ladrón dijo: ese no puede ser Dios. Pero él se había humillado hasta lo sumo. Fue tu pecado, fue mi pecado que lo desnudó de esa manera. El Rey vestido de gloria aparece desvestido en la cruz por nuestro pecado. ¡Qué humillación, hermano! Y el ladrón tenía razón. ¿Cómo creo pues en un hombre así como este? Fue tu pecado, fue mi pecado que lo desnudó de esa manera. Con todos sus privilegios, Él se vació de cada uno de ellos. Con el conocimiento del corazón de todos nosotros, de los hombres, aún así, Él toma su obra redentora, santa, inmaculada, la pone en manos de 12 hombres corruptos, 12 apóstoles pecaminosos, y cuando llega a la cruz y Él mira hacia abajo, ve a los amigos más cercanos que están ahí, y el Todopoderoso, el Señor Jesús, exclama después de todo y ver que algunos se habían ido, que no estaban ahí: Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Eso es humillación. Se vacía de todo y sencillamente deja su posición de Dios para volverse un hombre muerto en la cruz. Sin hermosura le veremos, para que le desee. Fue la actitud que hubo en Cristo Jesús. Esa actitud lo llevó a Él a abandonar su posición, esa actitud de ver un mundo pecador, y dijo: abandono mi posición para salvar esta gente. Pero no solo la actitud y el abandono, no solo la actitud de la mente y el abandono de su posición. Tercero, su autorrenuncia a la posesión. Versículo 7. Autorrenuncia a la posesión, sino que se despojó a sí mismo. Miren ese versículo bien mirado. Otra vez, nadie lo despojó, nadie le quitó, Él mismo se despojó, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Su autorrenuncia a la posesión, esta es de poseer. Nadie canceló al Señor de su posesión, Él mismo se despojó. Nadie despoja al Señor de sus privilegios, Él mismo consideró que el hombre era necesario ser regenerado, y Él mismo entonces se despoja. Desde toda la eternidad fue el Cordero inmolado, dispuesto a venir cuando se llegara el tiempo, a despojarse, a vaciarse en la cruz. Ahora, pensemos entonces de qué se despojó Él. Dice que se despojó a sí mismo. En el siglo XIX, la iglesia de los metodistas dijeron que el Señor, y lo hicieron correr por toda parte, que el Señor se despojó de algunos de sus atributos. A eso tiene una palabra que pocos entendemos, se llama kenosis. Kenosis significa despojo. Entonces dice, el Señor al venirse del cielo se despojó de algunos atributos. Pero después nos dimos cuenta, por otros teólogos, que
Él no se despojó de ninguno de sus atributos, porque Él no puede ser Dios despojándose de algunos atributos. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Entonces, sencillamente, la condición que Dios siempre ha tenido requiere que Él tenga sus atributos. Lo que hizo en muchas ocasiones fue restringir el uso de algunos de sus atributos. No que no los tuviera, sino que no los usó. Por ejemplo, cuando le escupieron la cara, escúchenme, si ustedes miran la Biblia, a Jesús nadie le tocó un cabello, nadie le tiró una piedra mientras Él no quiso. Ganas de apedrearlo existían todos los días. Hoy es el día que me lo encuentro y lo acabo a piedra, pero nadie era capaz de levantar una piedra, porque Él es el Dios soberano en la tierra. Cuando Él sencillamente decide que no va a usar sus atributos, lo pueden escupir en la cara y no usa sus atributos. Después Él la verá ya, después se la tiene que ver con Él, pero por ahora Él no usa sus atributos. Entonces Él sí tiene sus atributos en la tierra, porque Él sigue siendo Dios en la tierra, pero lo que pasa es que no los está usando. ¿Por qué? Porque el Dios nunca puede cambiar. El Dios es inmutable. El Jesús del cielo es el mismo Jesús de la tierra, es inmutable, Él no cambia. Y entonces lo que hace es restringir sus atributos. Malaquías 3:6 dice que Él no cambia. Y busquémoslo por favor un momentico. Dice que Él es el mismo y que no cambia, y por eso es que nosotros no hemos sido consumidos. Miremos ese versículo un momentico. Porque yo, Jehová, no cambio. Entonces no cambio cuando estoy en el cielo, no cambio cuando estoy en la tierra, en Jesús. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y Santiago también nos dice que en Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Entonces Él está en la tierra, es Dios, pero no usa sus atributos. Santiago 1:17. ¿De qué se despoja entonces el Señor? Se despoja de la adoración de los ángeles, obviamente. Se despoja de la gloria que siempre tuvo en su condición de Dios. Y viene a representar a un hombre caído que jamás, escúchenme, se despoja de la adoración de los ángeles, se despoja de la gloria que tiene como Dios siempre, y se viene a la tierra a representar a un hombre caído que han pasado 2000 años y que todavía no valoramos lo que es. Eso es lo que está pasando con nosotros, hermanos. Qué problema para nosotros ser como Jesús. Renunciar a algo, renunciar a una posesión, renunciar a una opinión. Usted y yo no queremos renunciar a una opinión que tenemos, porque nos falta la humildad, porque nosotros creemos que las cosas que nosotros tenemos nos dan valor y nos agarramos de eso, y resulta que las cosas que tenemos sencillamente son pasajeros. Escuchen esta paradoja. Cristo poseía todo y lo entregó todo y se quedó sin nada. Vino a la tierra y él mismo dice en uno de los evangelios: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde, nada. Lo tiene todo y se despoja de todo. Y usted y yo, al contrario, nacimos sin nada y queremos agarrar todo. Queremos coger todo. Y lo más tremendo es que no nos queremos ir de aquí porque tenemos muchas cosas. Y no nos queremos ir de aquí. Si yo me voy, ¿qué va a pasar con la casita? Si yo me voy, ¿qué va a pasar? Y resulta que el Señor se lo lleva y usted nada tiene que ver con eso. Escuchen. Es que nosotros encontramos valor en todo eso que agarramos, Nosotros nos creemos dueños de todo lo que Dios nos da.
Nosotros nos creemos dueños de nuestras propias vidas, nos creemos hasta dueños de la vida de los demás y queremos controlar todo lo que Dios nos da e incluso queremos controlar la vida de los otros. Ahí que tengamos poder sobre alguna persona para que vea el espíritu de manipulación que sale. Como haga esto, yo quiero que esté aquí a tal hora, yo quiero que vaya, yo quiero que venga, yo quiero que haga la... En estos días hubo una conferencia de mujeres controladoras aquí en Medellín. Habían más de 300 mujeres aprendiendo que es que hay un espíritu que quiere manejar las cosas. Escuchen, hermanos, queremos manejar todo. Yo esta semana estaba meditando. Se murió la reina de Inglaterra, ¿vieron? La viejita con 96 años. La pobre viejecita. Con palacios donde vivir, con riquezas en la que quiera, con atención en la que quiera. Entonces yo meditaba esta semana. Como todos los días muere gente y no uno. Entonces se murió la viejita reina, pero también a la vez se murieron otras, ¿cierto? Ustedes se imaginan que para llegar a la presencia de Dios, ¿a quién atendieron mejor? ¿A quién atendieron mejor? Pues al que vaya con Jesús. Pues al que vaya con Jesús. Si la reina Isabel estaba enseñada a que le tendieran un tapete rojo, allá se estrelló, porque allá no va a haber tapete rojo para ella. Y entonces de pronto le toca hacer una fila y esperando que la llame y no, pues mija, venga a ver, toca para usted. Tantas cosas. Y entonces uno se pone a ver la igualdad después de que nos vamos de aquí. La igualdad delante de Dios. La atención de Dios, el juicio de Dios y todas estas cosas que vienen precisamente aquí en la tierra, unos tratamientos, pero allá son otros tratamientos. Nos gusta controlar, nos gusta manejar. Escuchen, hermanos, un gran teólogo dejó escrito esto. El ministerio ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de vasos amorosos para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es que vos y yo, en cuanto a ministerio, vos y yo no tenemos nada. Si tenemos un ministerio es porque Dios nos da los recursos divinos para poder manejar ese ministerio. Si vos tenés el ministerio de la oración y las personas se sanan, vos no tenés nada, vos simplemente tenés unas manos amorosas donde Dios pone los recursos divinos para que vos atendás necesidades humanas. Ojo con eso, que nosotros, si el Señor nos usa para una sanidad, entonces decimos, no, es que me tienen que llamar a mí. Usted no se va a sanar si no me llama a mí mismo. Y resulta que estoy creyendo que es que yo soy el que hago eso. Los ministerios son recursos divinos puestos en manos de personas amorosas para atender necesidades humanas. Entonces, necesitamos aprender de la humildad de Jesús. Yo quiero terminar con 3 verdades que ustedes y yo necesitamos. La última es ¿cuál? La última es la renuncia, la 3. No, dejémosla ahí en la 3, con la autorrenuncia. La 4 de la dejo otro día porque me acabo el rato. Quiero que se queden con 3 verdades. 3 verdades de este texto. Y les quiero animar para que se lean este capítulo 2 en la versión Reina Valera, en la versión Dios habla hoy, en la nueva versión internacional, en 2 o 3 versiones. Y por favor, cuando estén leyendo este capítulo, dígale al Señor,
gracias por dejarme este capítulo, porque yo necesito aprender de tu humildad. 3 verdades. La primera, vos y yo existimos por causa del reino, y el reino existe por causa de un rey, y nunca es al revés, que nosotros pensamos que Dios existe por nosotros, que Dios mandó un reino por nosotros. No, nosotros existimos por causa del reino. Dios quiere que pertenezcamos al reino, pero el reino tiene un rey. Entonces nosotros tenemos que estar humillados delante de ese rey. Primera verdad, existimos por el reino y por el rey. Usted no vino aquí de cuentas. Segunda verdad, el único ministerio con el que podemos servirle al Señor es la vasija y la toalla. No hay otro ministerio, no hay otra comunidad. No, es que yo soy pastor, siervo. Es que yo arreglo la iglesia, siervo. Es que yo voy para las misiones y me mandan a África, a Europa, no sé, siervo. Porque vos no tenés ministerio. El ministerio es que Dios en manos amorosas pone los recursos divinos para que vos trabajes. Entonces, el único ministerio con el que podemos servir al Señor, si tú no perteneces a la comunidad de la vasija y a la comunidad de la toalla, de servir a Dios en lo que te mande, vos no vas a poder agradar a Dios en ninguna otra cosa. Vos no puedes buscar dónde sirvo mejor al Señor. Es que yo soy un cantante famoso que no sé qué. Siervo mío, coja la toalla y coja la vasija. ¿Sí? Es que yo soy un profesor de no sé dónde y me sé tantas lenguas. Usted es un siervo mío, toalla y vasija a servirle al Señor. Raúl. Ahora hay un auge de pastores que se hacen llamar apóstoles. Verdaderamente, si hubieran entendido el mensaje, se llamarían siervos. Siervos. Así es, Raúl. Gracias. Y tercera verdad con la que te vas hoy. La primera es que existimos a causa del reino y el reino a causa del rey. Pertenecemos a la comunidad de la toalla y de la vasija, no más, de ahí no hay más. Y tercera verdad, no hay bendición sin quebrantamiento. Evita, coja esta verdad. Amén. No hay bendición sin quebrantamiento. Y la razón no es que Dios se goza en quebrantarme, sino que sin quebrantamiento yo no sé cómo manejar los recursos divinos que Dios pone en mis manos. Necesito ser quebrantado para poder recibir los recursos divinos y manejarlos como Dios quiere. Si tú quieres ser un vaso de bendición, tú tienes que ser un vaso quebrantado. Tienes que estar dispuesto al quebrantamiento de nuestro Dios. Son 3 verdades. Vos, después de que seas quebrantado, porque Dios tiene que ver en todos los asuntos de nosotros, después de que seas quebrantado, vas a quedar mucho más sensible a que Dios ponga en tus manos recursos divinos para que ejerzas el ministerio. Amén. Pero Dios no se equivoca. Cuando nos quebranta es porque nos quiere usar más, quiere que seamos mucho más sensibles a su voz. Amén. Amén. 3 verdades. Existís por el reino de Dios. Por causa del reino, tenés que coger la vasija y la toalla. Es lo único que nos mandó el Señor a servir. Y tercero, tenemos que ser quebrantados. Pónganse en pie. Señor Padre que estás en los cielos, este pasaje, Señor, bendito Dios, ahí clavado, Señor, en medio de la carta del gozo. Porque en las iglesias, Señor, no hemos podido cumplir
la oración que tú hiciste. No hay un mismo espíritu, no hay un mismo amor, no hay un mismo propósito, no hay un mismo sentido. Señor Jesús, tú tuviste una actitud mental para venirte desde antes de venir a la tierra, una actitud para venir, porque sí viste que te necesitábamos y tú te dispusiste. ¿Cómo nos falta a nosotros una actitud en la mente, una disponibilidad para decir yo sigo en el reino? Señor, te despojaste, nadie te despojó. Señor, renunciaste a ese estado de Dios. ¿Cómo te vienes vestido de gloria allá a morir desnudo en una cruz por mí? Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a tener estas ideas claras y a entender que nosotros no te debemos sino el servicio, Señor. ¿Cómo, Señor, siendo rey, muestras con un sermón donde no hubo palabras, cogiste una toalla, cogiste una vasija, te pusiste a los pies de cada uno de estos pecadores y dijiste, vengo a servir, soy un siervo? Y cuando llegaste a Judas, que estaba ahí, tú no levantaste la mirada y dijiste, no, Judas, para vos no hay, para vos no te lavo los pies, sino que dijiste, yo sé quién es Judas, pero yo vine a cumplir un propósito, y le serviste aún al traidor, aún a los traidores. ¿Qué ejemplo, Señor? ¿Cómo hacemos nosotros entonces, Señor, para copiar este ejemplo? ¿Cómo hacemos, bendito Dios, con todas estas luchas que tenemos? Definitivamente esta comparación entre tu humildad y la nuestra, nosotros no llegamos a los talones, Señor, no llegamos. Pero ayúdanos, Señor, que queremos hacerlo. Y empezamos cogiendo el ministerio de la toalla y de la vasija, porque es el único con que podemos servirte en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Dios me recuerde, familia. Nos vemos en las actividades de la semana. El martes empieza Instituto Bíblico a la misma hora. Entonces aquí los espero. Dios me les guarde.